¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy en una transmisión más de la Cátedra Francisco y Madero. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues hoy iniciamos este ciclo de mesas para analizar la reforma política electoral, el Plan B, pero también ya las consecuencias de lo que ha venido siendo esta reajuste y para algunos analistas deformación inclusive del plan inicial, ¿no? De aquello que se aprobó un poco a la carrera en el mes de diciembre, de lo cual hay al menos hasta hace unas semanas estaban aprobados tanto la ley de comunicación social como la ley general de responsabilidades administrativas en la reforma político-electoral. Y sabemos que, bueno, el Senado de la República el día de ayer, miércoles, ya hizo, aprobó el restante del Plan B, lo cual pues está supeditado al Poder Ejecutivo para pues su promulgación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor. Pero también hay una parte interesante en donde pues al menos inclusive los dos temas que estaremos abordando el día de hoy, ya hay jueces que han hecho una suspensión provisional de algunas circunstancias, de algunos temas, y así se irán interponiendo seguramente varios recursos jurídicos que permitirán al Instituto Nacional Electoral, pero también a la sociedad civil, tomar una postura conforme pues a estas aprobaciones. Quiero darle la bienvenida a la doctora Andrea Samaniego Sánchez, que nos acompaña el día de hoy, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la maestra Patricia Torreblanca, secretaria general de la misma facultad de nuestra máxima casa de estudios, y al maestro Ernesto Núñez, quien es periodista, analista político y también profesor en varias entidades universitarias. Yo cedo a continuación la palabra al maestro Francisco Morales Camarena, quien siempre nos hace el honor de acompañarnos con su presencia para decirnos unas palabras al respecto de este tema. Adelante, por favor, maestro. Muchas gracias, Fabiola. Me da mucho gusto estar nuevamente con nuestra audiencia de la Cátedra Extraordinaria en Cívica Francisco y Madero, proyecto que hemos venido trabajando desde 2019, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el Instituto Nacional Electoral. Asimismo, es un gusto estar aquí. Vamos a aprender y muchos de nuestros distinguidos panelistas, la doctora Andrea Samaniego, la licenciada Patricia Martínez Torreblanca y nuestro amigo, el periodista Ernesto Núñez, del medio Animal Político. Como ya lo explicaba Fabiola Franco, nuestra moderadora de la cátedra, quisiera recordar que el 27 de diciembre precisamente en el Diario Oficial de la Federación se publica el decreto mediante el cual se reforman, adicionan, derogan diversas disposiciones a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En respuesta, el Instituto Nacional Electoral, en febrero de 2023, presentó ante la Suprema Corte de Justicia una demanda de controversia constitucional en contra de este decreto, debido a que estas modificaciones legislativas merman la autonomía del instituto, así como su capacidad para ejercer las funciones constitucionales a las que está sujeto. El principal tema es que con esta reforma se genera un desequilibrio del modelo de comunicación social en detrimento de lo que es la contienda en términos de equidad en la contienda electoral. Esta reforma al artículo 134 constitucional, pues tiene un impacto porque, de acuerdo al artículo 134 constitucional, las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda. La propaganda gubernamental debe tener un carácter y contenido institucional y no incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado. Sin embargo, esta nueva concepción que hay de la propaganda electoral, pues desconoce estas prohibiciones que claramente en la Carta Magna se establecen. En ese sentido,
en el corazón de esta reforma se encuentra, como bien se dice, una redefinición del concepto de propaganda gubernamental, de tal suerte que pasa a ser definida únicamente como aquella actividad que se realice con recursos públicos específicamente etiquetados para ese fin. Además, considera las manifestaciones de los servidores públicos como un ejercicio legítimo en el ejercicio de la libertad de expresión y no como un acto de propaganda. Al restringir el concepto de propaganda gubernamental, ocasiona que todo aquello que ya no es propaganda no se encuentre sujeto a las restricciones y limitantes y regulaciones que establece la Constitución. Cabe mencionar que estos esfuerzos por redefinir el concepto ya ocurrieron en el pasado. En marzo de 2022 se emitió un decreto por el que se interpretó el alcance del concepto de propaganda gubernamental, dándose básicamente el mismo contenido al que se está refiriendo esta nueva reforma que fue aprobada en diciembre. Este decreto interpretativo fue declarado inconstitucional ya en noviembre del 2022 por la Suprema Corte de Justicia al resolver las acciones de inconstitucionalidad y sus acumuladas por haber violado el periodo de veda legislativa en materia electoral, ya que el mismo fue emitido cuando estaba en curso los procedimientos electorales y el proceso de revocación de mandato. Sentado estos antecedentes, creo que es importante y de suma relevancia el contar en espacios como lo es la cátedra para hacer ejercicios de reflexión, de análisis de las implicaciones que esta reforma puede tener de manera particular en las condiciones equitativas de la contienda electoral en materia de comunicación y todo el desbalance significativo que provoca en los procesos y por lo tanto en sus resultados. Con esta intervención agradezco a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy y pues bienvenidos al seminario Reforma Política Electoral de la Cátedra Francisco I. Madero. Muy buena tarde a todas y todos. Muy buena tarde, muchísimas gracias, maestro Francisco Morales. Y ya nos comentaba un poco, ¿no?, de estos antecedentes que tenemos que poner atención al menos en el tema también del modelo de comunicación política gubernamental. Recordar cómo eran las elecciones no hace mucho tiempo, hace 20 años, máximo 30, ¿no? Antes de muchas regulaciones que también ha sufrido el antes IFE y ahora el INE, para tratar de poner un piso parejo, pues en la contienda, ¿no?, entre las oposiciones y el gobierno en el poder, pero como pues siempre el gobierno en el poder lleva una cierta ventaja al momento de poner una maquinaria de comunicación, ¿no? Los recursos que puede utilizar, los medios que puede utilizar, los espacios que está ocupando en ese momento, y por eso implica poner atención en la posible gravedad, ya ustedes nos dirán como expertos y expertas, de este tema. Primer bloque para empezar, vamos a iniciar con la doctora Andrea Samaniego, pero la pregunta es para los tres, ¿no? ¿Cuáles fueron las razones para adoptar este modelo de comunicación política gubernamental contemplado pues, en un artículo como el 134, relativo justamente a la participación de los servidores públicos en campañas electorales, ¿no? Que esto es importantísimo y hemos visto hasta temas de campañas anticipadas actualmente ahora, y eso que todavía tenemos ahí temas con la ley, pero bueno. Y también por otro lado creo que va junto con pegado y me voy a permitir presentarles esta pregunta al mismo tiempo. Pues, ¿cuál fue el papel de la izquierda partidista para adoptar un modelo de comunicación social y de propaganda en nuestro país? Doctora Andrea Samaniego, adelante, por favor, con su intervención. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Yo agradezco a Cátedra Madero por hacer estos eventos, al INE por proporcionarnos este apoyo y a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por todo el apoyo institucional que nos están brindando para poder dialogar sobre estos temas que son de relevancia. En este sentido, bueno, habría que recordar, y respondiendo a la pregunta que nos hiciste, Fabiola, hay que recordar un poco el sistema político mexicano en el cual nos desenvolvíamos. Era un sistema político donde la figura central de todo el sistema era el presidente de la República y el partido único.
¿no? Pero al final el partido único acataba las directrices del presidente en turno. Y así fue y así estuvo vigente hasta finales de los años 80, donde se empieza a perder este modelo. Y bueno, podremos hablar de la reforma de 1977, donde ya entran los candidatos de partido, etcétera, pero aquí lo importante es y qué papel tenían o fungían los medios de comunicación. Pues de acuerdo con las perspectivas y los distintos estudios, los medios de comunicación eran un vehículo para dar a conocer la información del sistema o la información del gobierno en turno, ¿no? Entonces solo se les consideraba un vehículo para dar a conocer información. ¿Qué pasa o qué es lo que ocurre una vez que se da este proceso de pluripartidismo? Una vez que ya estamos en el marco de no un partido hegemónico dominante o elecciones no competitivas, sino que ya hay competencia electoral y se crea todo el andamiaje institucional que nos caracteriza, que es con el Instituto Nacional Electoral, con bueno, el entonces TRIFE y todo este andamiaje, pues nos damos cuenta que los medios de comunicación, o sea, ante una ciudadanía llamada de baja intensidad, una ciudadanía que no está muy preocupada por los temas públicos, porque recordemos, pues si el presidente tomaba las decisiones y ya se sabía desde antes quién iba a ganar en la contienda, pues la ciudadanía no tenía un motivo real por estar interesada en los temas públicos porque pues no había relevancia de su actuación o no actuación en ese sentido, ¿no? Sin embargo, llegamos a los años 90 y ya la modalidad cambia y entonces bueno, es una ciudadanía poco interesada, es una ciudadanía parroquial, si gustan, utilizando la tipología clásica, poco interesada. Necesitan los actores políticos, los partidos políticos, los candidatos necesitan en ese entramado, necesitan de los medios de comunicación para darse a conocer y dar a conocer sus propuestas. Y entonces, bueno, pues este entramado que se empieza a crear en los años 90 busca, o sea, hay que entender entonces que estas instituciones las creamos con base en la desconfianza. Desconfiábamos en el sistema y creamos instituciones para protegernos del sistema que laceraba constantemente nuestros derechos políticos electorales. Y entonces están pensadas para limitar el poder del poder político, ¿ok? Y entonces se empieza a pensar en todo este entramado y parte de esto es buscar que la contienda sea lo más equitativa posible, ¿no? O sea, que no el partido gobernante tenga las de ganar sí o sí porque tiene los recursos que está inyectando de algún programa social para promocionar sus campañas, etcétera, sino que sea lo más equitativo posible. En ese sentido, se hace toda una acotación de lo que se puede y no se puede decir, y hay que recordar ahí mucho lo que se vivió en la elección del 2006, o sea, cuando particulares contrataron espacios de televisión, de radio, para infundir una idea contra un candidato que ahora es presidente, y entonces se acotó mucho quién podía hablar y en qué momentos podían hablar para evitar esos excesos y para que el piso fuera lo más parejo posible, o sea, considerando que no siempre el piso es parejo porque hay algunos candidatos y hay algunos partidos que tienen más recursos, que tienen más proyección, que tienen más estructura, bueno, pues ya considerando que de origen las cosas no son parejas, que los medios de comunicación no sean un elemento más que van a interferir con esa equidad en la contienda, ¿no? Y entonces se hace esa reforma 2007-2008 buscando que estas distorsiones propias del sistema de medios, o sea, de esta contratación que se hace en el sistema de medios, no se vuelva a repetir y entonces se limita muchísimo la capacidad de los actores políticos y de los candidatos y de funcionarios de hablar en medios, ¿no? Ese es el contexto al que llegamos en 2007 porque fue un exceso lo que pasó y porque pues no podemos decir que se violaron leyes porque no había ahí en ese momento una ley que violar, ¿no? Pero se limitó
¿no? Y entonces llegamos a un momento donde efectivamente en momentos de campaña no se puede hablar de otro tema, más que temas de seguridad nacional o temas de salud o temas. Entonces, tal vez estuviste 6 años o 4 años haciendo una obra y no la puedes difundir o no puedes difundir ciertas cosas porque pues se plantea como que estás en actos anticipados o que estás haciendo un uso personalizado de la comunicación gubernamental, ¿no? Entonces, pues sí, íbamos de un momento de mucha restricción y ahora esta nueva ley busca que no haya estas, que sí se puedan difundir o que haya más libertad de los actores políticos para difundir sus programas, sus proyectos y bueno, pues eso tiene, digamos, también sus riesgos, que ya los hablaremos más adelante. Pero bueno, yo dejo ahorita esta primera intervención en este punto. Muchas gracias, doctora. Maestro Ernesto, por favor, adelante. Sí, buenas tardes a todas y todos, a mis compañeras de la Facultad de Ciencias Políticas. Qué gusto saludarlas y bueno, a la gente que nos sigue en esta cátedra Madero, al maestro Morales, Fabiola y bueno, a la gente del INE. Qué gusto saludarles. A ver, para complementar, porque creo que ya tanto Francisco como Andrea han dicho ya cosas muy interesantes respondiendo a la pregunta que nos hacías de por qué un poco de dónde salió el modelo de comunicación política que hoy está vigente y que de alguna manera se trastoca con el Plan B, con la ley con las reformas a la Ley General de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas. Yo recordaría solamente en este relato que hacía Andrea, que sí, digamos, los medios fueron el vehículo para poner en peligro la equidad de la contienda en 2006, y de hecho el tribunal en su sentencia admite que se puso en peligro la equidad, que se alteró esa condición, que es un principio constitucional de equidad en la contienda electoral. Pero digamos que los medios fueron un vehículo. Quien puso en peligro la equidad fue el presidente Vicente Fox. Eso hay que dejarlo muy claro, porque él, con sus intervenciones, digamos que con estas frases tipo hay que cambiar de jinete pero no de caballo, vamos bien, mensajes permanentes en sintonía con una campaña muy agresiva que traía en ese momento el PAN, el equipo de campaña de Felipe Calderón, hablando de López Obrador como un peligro para México. Entonces tú veías los spots del PAN, de López Obrador es un peligro para México, y el presidente Fox reforzaba ese discurso, esa narrativa con sus discursos públicos, intrometiéndose de manera directa en la elección. Y el tribunal dijo que se metió. Lo que pasa es que no lo consideró suficiente como una causa de nulidad en las elecciones. Pero si recuerdan aquel septiembre de 2006, cuando el conflicto postelectoral estaba a tope, con reforma tomado y todo, pues la verdad es que yo por lo menos recuerdo, a mí me tocaba cubrir precisamente la campaña de Calderón. Me acuerdo que un poco la apuesta era si los magistrados iban o no a avalar el resultado electoral. Al final lo avalaron, pero si uno lee la sentencia, pues la lectura de la sentencia te daba para las dos, para avalar o para anular la elección. Y de ahí surge la necesidad de modificar el modelo de comunicación política. Porque el presidente, digamos que no tenía, aunque sí estaba regulado que el presidente no se podía meter, no estaba como quedó en el artículo 134 después de la reforma de 2007. Con otro tema, además, en aquel momento, los partidos políticos podían ir a la televisión y a la radio con su dinero o con el dinero de las prerrogativas a comprar espacios en radio y televisión. Y eso distorsionó, desde luego, la contienda. Primero porque circuló muchísimo dinero en efectivo, digamos, por debajo de la mesa, que la unidad de fiscalización en ese momento pues no tenía la capacidad de detectar, de fiscalizar como hoy, que se ha fortalecido bastante ese tema. Pero en segundo lugar, porque bueno, pues yo me acuerdo, por ejemplo, la campaña de Calderón, pues salían con un spot en la mañana del cuarto de guerra, iban y lo ponían en Televisa y a las 2 de la tarde ya estaba un bombardeo de spots de López Obrador es un peligro para México. Todo eso se trató de corregir con el modelo de comunicación política. Creo que el plan B deja a salvo esto y me parece muy bien.
deja a salvo esto de que sea el INE el único administrador de los tiempos de la política en los medios de comunicación. A mí eso me parece muy sano. Creo que todavía no estamos en condiciones como para transitar un modelo como el de Estados Unidos, donde cualquiera compra un spot y lo pone a la hora que sea al aire. Me parece que en México ha sido muy sano que eso no ocurra, pero la parte que sí se trastoca con esto es, como ya explicaban, al modificar el concepto de propaganda, pues hoy vamos a poder tener paradójicamente, con eso cerraría este primer comentario, al principal afectado de aquella inequidad de 2006 y quien fue de alguna manera con su discurso, con su movimiento postelectoral, quien de alguna manera propició la reforma del modelo de comunicación política de 2007, ese personaje llamado Andrés Manuel López Obrador, pues hoy lo vamos a poder ver, si el plan B prosperara, lo podríamos ver en 2024 hablando como Fox habló en 2006 a favor de su candidato Calderón y en contra del candidato López Obrador. Pues hoy podríamos tener al presidente en las mañaneras hablando todo el tiempo, metiéndose en la elección, a los gobernadores, a los secretarios de Estado, y en una cosa que no es nueva, Fabiola y compañeras, en los procesos de consulta popular y revocación de mandato, el INE se la pasó resolviendo quejas de los partidos por lo que se decía en las mañaneras, y los actores políticos, la jefa de gobierno, los gobernadores, se la pasaron desafiando todo el tiempo el modelo de comunicación política. A grado tal que los diputados de Morena promovieron un criterio de interpretación del artículo 134, lo aprobaron a favor, el tribunal tiró ese criterio de interpretación y hoy la mayoría de Morena, eso que el tribunal ya tiró, que reinterpreta el concepto de propaganda, lo ponen en el plan B, digamos, se van por la puerta trasera y lo que el tribunal ya les tiró, ahora lo meten vía una reforma legal. Me parece que ahí podríamos quizá entrar más a fondo en otra intervención, pero creo que ahí es donde está el meollo del asunto y al final lo que no quisiéramos, yo creo nadie aquí, es que en 2024 pudiéramos ir a una elección con una regla que permita una inequidad y que nos lleve a otro conflicto postelectoral como el que lamentablemente ya vivimos aquí y del cual, por cierto, López Obrador pues fue víctima. Claro. Claro, esto se parece mucho en la secundaria. Quien era bullying, pues ahora era bulleado, pues ahora es el bully, ¿no? Un poco así ese símil. Y ya hablaremos en la siguiente ronda precisamente de estos cambios introducidos a la ley de comunicación y cómo puede ser como un puente, un túnel por debajo de la Constitución a partir de muchas circunstancias que se han venido dando. Maestra Patricia, por favor, adelante con su intervención. Muchísimas gracias. No quiero repetirme con las intervenciones importantes y muy resumidas que han tenido mis colegas, tanto Andrea como Ernesto. Y a mí me parece, para contestar esto, ¿de dónde sale el modelo de comunicación política? Un poco para ponernos en un contexto importante, debemos entender que la centralidad en los procesos electorales que se dan en el país y en muchas ciudades de las democracias occidentales es la ciudadanía. Entonces, la ciudadanía decodifica y tiene universos para la interpretación de lo político que abreva, ¿no?, de diferentes fuentes, ¿no? Una fuente importante para esto son los medios de comunicación, son los referentes políticos, son la familia y son una serie de elementos fundamentales a través de los cuales el ciudadano toma decisiones en la vida política y que estas decisiones en la vida política lo van a llevar a tomar decisiones electorales. Yo coincido completamente con Andrea en que la tendencia de las leyes electorales en México se ha orientado a ser cada vez más robusta, cada vez a normar particularidades específicas que deriva mucho de la desconfianza que los actores políticos tienen entre sí. Esta desconfianza ha implicado, conjuntamente con la pluralidad, que haya elementos importantes que permitan la competencia equitativa entre los diversos partidos que existen entre un sistema plural. En este entorno, el ciudadano debe de tomar, ¿no?, decisiones importantes. Y este sistema electoral, el modelo de comunicación política, es uno de los elementos fundamentales para que el ciudadano se haga de esta información política. Y además está pensado como una unidad para el ciudadano, como la unidad principal
de la toma de decisión decisoria de estos sistemas democráticos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un voto secreto, universal y directo, a través del cual el ciudadano expresa cuál es la voluntad de las personas en los diferentes niveles de gobierno y además de los dos poderes que son sujetos a procesos electorales, que es el poder ejecutivo y el poder legislativo, quienes determina de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a su evaluación y aquí, ojo, de acuerdo a la información recibida a través de los medios, toma esta decisión. Al ser el ciudadano y la información dos elementos fundamentales y sustantivos para esta toma de decisión de quién va a llevar las riendas y hacia qué proyecto político nosotros nos estamos inclinando, entonces el modelo de comunicación política toma una centralidad importante para las decisiones electorales de aquellos poderes que son sujetos a la representatividad y al voto universal, ¿no? Esta equidad siempre se había pensado, digamos, en términos de la construcción de los sistemas políticos, pero cobra relevancia cuando nosotros en 1977 ya tenemos una reforma electoral que le da importancia a los partidos políticos para esta configuración del sistema político. Entonces, en ese sentido, vamos robusteciendo, ¿no?, este sistema electoral de tal manera que controlemos los diversos procesos de elección y además de todo, el sistema electoral mexicano se va modificando en otros ámbitos para dar cabida no solamente a las mayorías, y eso es muy importante para tomarlo en cuenta en el caso del modelo de comunicación política, porque si fuera solamente de las mayorías, no tendríamos la composición que tiene el poder legislativo. La democracia no solamente es un sistema que tiene que atender a las determinaciones o a las elecciones de aquellos grupos mayoritarios que tienen una preferencia ideológica y sobre todo una preferencia electoral, sino esta inclusión de la pluralidad implica que en esas representaciones también estén las minorías, ¿no? Entonces, esas minorías también se abrevan, ¿no?, de estos modelos de comunicación política y de la información que reciben. Por eso nosotros vemos que esta reforma sale de enfrentamientos que existieron y como dicen, no es lo mismo ser gobierno, no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Cuando uno es el borracho, pues uno tiene determinada mirada sobre los diferentes elementos, ¿no? Y uno tiene cierta perspectiva, pero cuando uno pasa a ser el cantinero, la perspectiva es diferente. ¿Cuál es el problema, no? El problema, y nos dirá John Rawls en su momento, no estamos legislando con el velo de la ignorancia. Y el velo de la ignorancia es tener una perspectiva muy clara de la normatividad que permite la institucionalización de procesos, en este caso, de los procesos electorales, que con independencia de dónde se encuentre la persona que está reflexionando, va a tener una mirada institucional y va a favorecerse un proceso institucional, en este caso electoral, que mantenga la equidad en la contienda, y esta equidad de la contienda implica la calidad de la información que recibe el ciudadano para la toma de decisiones. Me parece que estamos llegando a esto en un falso dilema, que además tiene muchas posibilidades de ser aprendido por la ciudadanía, y el falso dilema es entre la libertad de expresión, por un lado, y el modelo de comunicación política electoral, porque la libertad de expresión que tiene la ciudadanía en su carácter ciudadano es cualitativamente diferente a la responsabilidad institucional que tienen los funcionarios en el ecosistema de la circulación de la información, porque no estamos pensando que un ciudadano haciendo uso extensivo, ¿no?, de su libertad de expresión pudiera tener un espacio y una repercusión comparable a la que puede tener un funcionario en funciones, que puede tener un presidente en la mañanera, que puede tener un gobernador, que puede tener un alcalde, que puede tener un presidente municipal, porque todo el ecosistema comunicativo lo pone en una condición diferenciada en el ejercicio pleno de su libertad de expresión y sobre todo en la influencia y la repercusión que puede tener su figura pública. Ojo, no los mensajes institucionales de su acción gubernamental,
sino su imagen pública o su imagen partidista en toda esta información que el elector como digamos, como usuario final, como destinatario final de la información tiene. Entonces, cerrando el falso dilema entre la libertad de expresión y la equidad en el ecosistema de la comunicación en tiempos electorales, es una falsa disyuntiva y nos están llevando a esta discusión que me parece que no tiene ningún sentido. Muchísimas gracias, maestra Patricia. Justamente me permito retomar algunas de sus ideas, pero este punto final que usted dice es un falso dilema, esta parte de la libertad de expresión, ¿no? Que además se ha dado un debate a partir inclusive de los espectaculares, en donde es mi derecho porque soy ciudadana a expresarme y a pagar espectaculares. A ver, efectivamente, como ciudadano tienes un derecho de expresarte libremente, es correcto, pero siendo diputada federal o local, tienes una responsabilidad mayor al momento en el que comunicas cosas. Y es ahí donde radica esa parte, es ese pequeño pero que implica respetar la ley y por lo cual no participar. El caso específico de la diputada, pues Patricia Armendáriz, por ejemplo, ¿no? Después, pues también este tema de que el artículo 134 pues referenciaba que no se podía hacer alusión a figuras políticas y en particular también, hay que decirlo, esta imagen hacia el presidente en donde todos los candidatos del partido de Morena utilizan en cualquier campaña o seguían utilizando la imagen del presidente, ¿no? Cuando él ni siquiera ya estaba en campaña y ya era presidente. O sea, esta parte en que inclusive la Suprema Corte la Suprema Corte de Justicia ya dijo, no puedes utilizar caricaturas, peluches, o sea, basta de este tipo de cosas porque no es un personaje que esté contendiendo por una candidatura o por un puesto en este momento, y como ya mencionaba el maestro Ernesto, se estaría replicando el papel precisamente con estas acciones de lo que hacía Fox a favor de Calderón, ¿no? Entonces, o somos o no somos, ¿no? Ahí quedaría ese tema, ¿no? La calidad de la información yo creo que es un punto súper importante que poco se toca a veces, que hay que entender la calidad de información con la que contamos los ciudadanos y ciudadanas y que hoy en día estamos en una cruzada entre la polarización, los discursos de odio, las noticias falsas, ¿no? Y de todos bandos, noticias falsas por ambos bandos. La inclusión de las minorías y cómo el sistema puede ayudar o echar en retroceso, aventar o en reversa lo que se había conseguido para la difusión de las agendas de las minorías y de los grupos históricamente vulnerados, ¿no? Por último, valía la pena decir, como bien comenta el maestro Ernesto, pareciese que efectivamente en México hoy todavía no estamos, digamos, preparados para abordar un modelo estilo Estados Unidos, ¿no? En donde cualquiera que pueda pagar, porque bueno, no sé si nos gustaría ver a un personaje como no sé, por citar a algún empresario, el empresario Ricardo Salinas Pliego, como pasó con Donald Trump, por ejemplo, que llegó a ser presidente, ¿no? Es un tema de poder económico más que de otra cuestión. Y un tema que me parece que podríamos tocar más adelante, porque los tres son expertos en ello, es el tema de las redes sociodigitales, ¿no? Que ahí es un tema que la regulación todo mundo le tiene frío porque piensan que tienen que regular a los ciudadanos cuando realmente lo que se tienen que regular son otras acciones, una vez más de funcionarios públicos, pero también de las plataformas que se dicen que no son editores de contenido, pero sí lo son al momento de que hay un algoritmo. Al momento de que las plataformas tienen un algoritmo, editan el contenido que vemos, ¿no? Pero bueno, un tema para más adelante que estaría muy interesante armar una mesa. Ya la trabajamos, de hecho, el semestre pasado un poco aquí en cátedra. En fin, bloque número 2. Empezamos nuevamente con la doctora Andrea Samaniego. Doctora, ¿en qué consisten estos cambios introducidos a la Ley de Comunicación Social? Y me permito adelantar también, desde su punto de vista, ¿considera que estos puntos introducidos, estos nuevos cambios, podrían desequilibrar el modelo de comunicación social y perjudicar el proceso electoral y por ende, pues hasta la calidad de la democracia? Muchas gracias. Bueno, la pregunta sería, uno de los puntos centrales que se introducen en la Ley General de Comunicación Social es quién sí y quién no pueden hablar y de qué temas sí y de qué temas no
se debe de hablar, ¿no? Cuando se ocupa este espacio. Como les decía, digamos que la reforma 2007-2008 es muy estricta, muy acotada, porque justo dice, para empezar, no cualquiera puede contratar espacios, sí va a ser el INE la entidad reguladora y se van a utilizar además los tiempos del Estado y solo ahí se van a transmitir los spots. Obviamente eso a los medios de comunicación, a los empresarios, pues no les vino bien porque eran cuantiosas las sumas de dinero que recibían producto de particulares o de candidatos en esta dinámica ya de contienda electoral. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que se siguieron difundiendo programas o se siguieron difundiendo imágenes o candidatos, pero ya no con ese modelo. O sea, los spots salían en estos tiempos del Estado, pero los candidatos veían la manera de seguirse promocionando, de seguirse dando a conocer ante una ciudadanía que en muchos de los casos no los llega a conocer, ¿no? Pensemos el caso de Enrique Peña Nieto, o sea, cómo es que la ciudadanía llegó a conocerlo mucho antes de que él se lanzara o se postulara, y así como él, Moreno Valle, que todos los días salía una noticia de él inaugurando un nuevo centro comercial, inaugurando esto, etcétera, etcétera. O sea, nuestros actores políticos, nuestros candidatos, los políticos de México, siempre están buscando la manera de no acatar las leyes, ¿eh? Y eso también tendríamos que considerarlo porque pues ellos mismos crearon este entramado y ellos mismos están viendo de qué manera no lo acatan o no se rigen bajo sus propias reglas del juego, y eso va creando problemas entre los que sí tienen dinero para pagar de forma velada o como publireportajes o con espectaculares, y todos los que no tienen esos recursos. Y entonces vamos viendo que esta dinámica va siendo muy inequitativa la contienda, y además vamos viendo que los recursos no se sabe de dónde están saliendo, ¿no? O sea, de dónde están saliendo los recursos, si los recursos destinados para campañas están fiscalizados, están revisados, y entonces vemos que hay espectaculares o que hay anuncios pagados o que hay muchas cosas y quién está pagando por esto, ¿no? Pero creo que uno de los puntos centrales, porque como era una cuestión tan restringida, tan acotada, pues no podían decir si estaban a favor o en contra. Y creo que también eso es algo robusto de una democracia, o sea, que un político pueda salir y defender sus propios proyectos, ¿no? Al final, pues que tenga un espacio donde difundirlo. Pues nuestra ley de 2007 y 2008 era muy rígida, ¿no? Y no podías. Y entonces, una de las modificaciones que se hace en la Ley General de Comunicación Social es que, bueno, dicen que no es propaganda gubernamental las manifestaciones de personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión o en ejercicio de sus funciones públicas. En este entendido de, pues estoy haciendo mi libertad estoy manifestando, estoy ejerciendo mi libertad de expresión, pero no es lo mismo los recursos institucionales que tiene cualquier actor político, que tiene un senador, que tiene un diputado, que tiene el propio presidente de la República. No es lo mismo que cualquier otro ciudadano que no tiene esos recursos para expresar o manifestar sus ideas, ¿no? Y entonces, cuando dicen las manifestaciones de personas servidoras públicas, pues es una forma de que se puedan difundir los logros de un gobierno en turno, que se pueda decir que este gobierno está cumpliendo y también eso también queda en la Ley General de Comunicación Social. Por ejemplo, el fomento, el derecho a la memoria y reconocimiento de las violaciones graves a derechos humanos. Pues se ha visto en esta administración que pues estar reiterando y recordando a la ciudadanía el periodo del pasado, ¿no? El periodo neoliberal, y lo están nombrando, pero al nombrarlo
y al nombrar a este periodo, pues tienen logos y tienen partidos políticos asociados, ¿no? Y entonces es una manera de ir y denostar el proyecto de otro partido político, ¿no? Entonces, vamos, ¿cuál es la queja que se encuentra en estos momentos? Es que es una ley que va a atentar contra la equidad de la contienda porque va a favorecer al partido gobernante en turno, ¿no? Y es de llamar la atención, y lo decían bien en el bloque anterior, la izquierda, bueno, es que la izquierda partidista, la derecha partidista, es decir, todos los que no eran el PRI, impulsaron mucho de las reformas para robustecernos en términos institucionales, para protegernos de los abusos del poder de este PRI hegemónico que tenía todas las instituciones y tenía todos los recursos monetarios para hacer una campaña electoral nada equitativa, ¿no? Entonces es de llamar la atención cómo, bueno, el papel de la izquierda fue fundamental en el 2006 para hacer una reforma que permitiera más equidad y sea ahorita esa misma izquierda la que esté postulando, la que esté lanzando para empezar esta Ley General de Comunicación Social y después pues este plan B que en muchos casos es un retroceso a los avances, ¿no? Entonces ese sería como mi primer punto y bueno, a ver, en términos de experiencia de comunicación de actores políticos, no sé si quisiéramos llegar a un modelo, como bien decían, como el norteamericano, donde el que paga es el que puede anunciarse o el que puede promocionarse, porque entonces de por sí el sistema democrático se asienta en un sistema capitalista que ya tiene un terreno inequitativo de origen y eso solo va a acrecentar las injusticias y solo va a acrecentar las desigualdades, quienes pueden pagar y quienes no pueden pagar, y quienes pueden anunciarse y quienes no pueden anunciarse, y entonces pues vamos a ver ahí una contienda entre los que tengan dinero, ¿no? Entonces creo que tampoco tendríamos que aspirar a un modelo de ese estilo donde pues soy libre y esta es mi manifestación de las ideas y si puedo pagar pues yo lo hago, porque eso fue lo mismo que hicieron en 2006, ¿no? Entonces es un regresar a ese 2006 que muchos malos momentos nos trajo a la vida democrática del país. Muchas gracias. Y es que la gente, muchas gracias, doctora, y es que la gente precisamente ha dicho que hay elecciones que se han ganado a billetazos. Bueno, pues esta también es otra forma de ganarla así, ¿no? O sea, esta es otra forma de quien pueda pagar medios, a lo mejor no necesariamente comprando los votos directamente en las casillas, pero pues comprando más posicionamiento, ¿no? Comprando más espacios. Y bueno, tan es así, retomando el ejemplo del expresidente Donald Trump, que él mismo tiene la capacidad de crear su propia plataforma digital, su propio Twitter, ¿no? O sea, ¿quién puede hacer eso? O sea, ¿quién de los ciudadanos o de sus contrincantes tal vez podrían realizar una actividad así? Pero bueno, porque ahí se permite el ingreso del recurso privado. Se planteó inclusive previo a este plan B, la primera que se presentó y que no se aprobó porque sí se requería la mayoría, implicaba ahí que sí querían que hubiese dinero privado, ¿no? Ya en las campañas, como formalizar esto que ahí hay muchos estudios donde dicen por cuánto se gastan en las campañas por debajo de la mesa por cada peso legal que puede fiscalizar el INE, ¿no? Y por ahí pues hay gente que nos está comentando que dice, no, es que el INE no fiscaliza. Bueno, pues es que también los políticos, ¿no? Siempre encuentran la manera de doblar la ley, de torcerla, ¿no? De cómo inflar costos con proveedores, cómo meter dinero por otros lados, ¿no? Y eso es un tema de civismo, de cultura, ¿no? De la legalidad que los partidos políticos son los primeros en no respetar. Vamos a llegar a un punto tal vez como pasó hoy en Huixquilucan, en donde decidieron quitar las multas de tránsito porque ya la corrupción es tanta que han decidido que ya no se multen a los vehículos, ¿no? Y dejar en manos de la ciudadanía el que se comporten bien porque la fuerza tal vez de tránsito no puede hacerlo. Entonces, hay que pensar que sí, pues obviamente se podría fiscalizar lo más que se pudiese, pero los políticos acortan las funciones que tiene el INE, le acortan el presupuesto al INE y entonces el INE puede hacer menos cosas, fiscalizar menos y por lo tanto, pues violar mucho más la ley los políticos, ¿no? Maestro Ernesto Núñez, adelante por favor con su intervención. Sí,
A ver, Patricia decía algo bien interesante y Andrea también redondeaba ahorita la idea que es, ¿de quién es el derecho a la libertad de expresión? Evidentemente es de todos, pero cuando se discutió el artículo 134, justamente el dilema era ese, o sea, no se trata de coartarle el derecho a la libertad de expresión a los funcionarios públicos, pero la jefa de gobierno no tiene las mismas capacidades comunicativas que Fabiola Franco o que Ernesto Núñez, ¿no? O que un ciudadano cualquiera, ¿no? Cualquiera de nuestros alumnos. Es decir, ¿por qué el 134? Porque esos personajes, gobernadores, presidentes, en fin, cuentan con un aparato de comunicación financiado por el Estado mexicano, pagado con nuestros impuestos y que por lo tanto no puede ponerse al servicio de una causa política. Ese es el razonamiento tan elemental que hay detrás de una regulación sí muy estricta, como la del 134, pero que por alguna razón se puso, porque la historia política de nuestro país así lo fue determinando. O sea, la evolución de las reformas políticas, mencionaba Patti la reforma del 77, y pues sí, si uno analiza las reformas que derivaron desde la reforma de Reyes Heroles, la del 90 que crea el IFE, la del 96 que le da plena autonomía al Consejo General, la de 2007 que crea el modelo de comunicación política, la de 2014 que convierte al IFE el INE y crea este sistema nacional electoral que hoy tenemos. Pues todas han sido un producto de la evolución de nuestros propios procesos electorales. No veo yo en esa evolución razones suficientes como para dar vuelta atrás a esta manera de interpretar lo que es el concepto de propaganda y el concepto de libertad de expresión. Y qué bueno que lo retomó Patricia, porque justamente si uno lee lo que dice ese numeral de la Ley de Comunicación Social, lo que dice ahí es que se modifica el concepto de propaganda y en aras de proteger el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos funcionarios públicos, entonces se reinterpreta el concepto. Creo que ahí es donde está la distorsión. Y ahí es donde el Tribunal Electoral ya discutió y dijo, perdón, pero no podemos hacer una reinterpretación de la Constitución en ese sentido, porque ese afán de garantizar el derecho ciudadano del funcionario público a decir lo que quiera, puede entrar en contradicción con un bien mayor a proteger, que es el derecho ciudadano a contiendas equitativas y a que no se utilicen recursos públicos, porque sí, la mañanera es un aparato gubernamental, las redes sociales de una gobernadora o gobernador son un aparato gubernamental financiado con nuestros recursos y no deberían de estar al servicio de una causa política. La comunicación social en este país debe estar al servicio de la comunidad. Está en las leyes porque los gobiernos necesitan comunicar de sus obras públicas, necesitan tener capacidad de lanzar campañas de salud, campañas de protección civil, comunicar cosas a la ciudadanía, desde luego, pero no deben ser un adoctrinamiento político la comunicación social. Y ahí es donde está esa línea tan delgada. Ahora, hay que decir también que el modelo no es perfecto. Hay una cosa que yo le critico al modelo de comunicación política, que se creó en 2007. En 2007, yo no sé si ustedes ya tenían Twitter o Facebook, yo no. Y creo que apenas estaban empezando las redes sociales. El boom de Twitter en México lo vimos apenas en las elecciones de 2012, por ejemplo. Facebook es de 2008, 2009. Es decir, es una regulación que se creó pensando en la televisión y la radio y no contempla qué pasa con las redes sociales. Es momento de que México se meta a una discusión sobre qué hacer con fenómenos como la desinformación que circula en redes sociales, como la famosa posverdad, todo lo que tiene que ver con la desinformación y que por cierto en la facultad ha habido foros maravillosos de debate al respecto. A lo mejor sí es momento, pero eso sería motivo de una reforma muy profunda, de una reforma derivada de una discusión nacional que tome en cuenta lo que hemos discutido periodistas y académicos en foros universitarios y no producto de una reforma que se escribió sobre las rodillas del secretario de Gobernación, se llevó en la mañana del 6 de diciembre a San Lázaro como una especie de venganza porque no se aprobó la reforma constitucional y se aprobó de madrugada sin que nadie leyera nada. Ese es el problema principal de este plan B, que no está pensado.
Es decir, ¿queremos modificar cosas del sistema electoral? Desde luego. Claro que no es perfecto, pero una reforma debería ser producto de una discusión muy seria, de un diagnóstico muy objetivo, muy serio, muy profesional sobre qué funciona y qué no está funcionando. Me parece que en términos de comunicación política el modelo puede estar atrasado, porque como digo, se hizo pensando solamente en un modelo en el que la preponderancia la tenía la radio y la televisión. Yo pregunto cuántos de los chavos, digo, yo doy clases todavía en la facultad, afortunadamente, y la mayoría de mis alumnos no ve los noticieros de tele, no, su consumo de información no está en la radio y en la televisión. Y sin embargo, y yo creo que ese parámetro es interesante, la mayor parte de la gente joven de este país se está informando de otra manera y en canales que no están regulados por el sistema electoral. ¿Deben regularse? No lo sé. Ojo, no estoy diciendo que deben regularse. Creo que meterse a regular las redes sociales es una cosa que ahí sí podría llevar afectaciones a la libertad de expresión, a la libertad de información. Pero en todo caso discutámoslo, pero discutámoslo de manera seria, ¿no? No en un plan B que se metió por la puerta de atrás de San Lázaro y que apareció aprobado el 7 de diciembre en la madrugada sin que nadie leyera nada. Entonces, me parece que sí vale mucho la pena discutir a fondo estos temas. Creo que ya no hay tiempo, por otro lado, de modificar el modelo de comunicación política de cara a la elección de 2024. Yo soy de los que piensa que este país sí podría avanzar a una reforma, no solo a reforma electoral, sino a una reforma política realmente de gran calado, con temas como los que había incluido Andrés Manuel López Obrador en su propuesta de reforma constitucional, como la reducción del número de diputados senadores, como la reducción de las prerrogativas a los partidos, temas que desde luego son muy aprobados por la población y que deberían ser parte de una discusión y de una reforma política. Eso no es una reforma electoral. Pero esa reforma política, lamentablemente ahorita, ya no nos da tiempo. Estamos a 1 año, 4 meses de la elección federal y local de 2024. Será una elección enorme. Y creo que en estos temas de comunicación, de propaganda, por ejemplo, debemos seguir prohibiéndole al presidente que al mismo tiempo, cuando todos sabemos que al mismo tiempo es el líder de su partido, debe tener prohibido hablar de eso. A lo mejor es una discusión que hay que dar. Digo, en otros países, Obama era el principal promotor de campaña del Partido Demócrata, porque el modelo estadounidense así es. En España, el líder del PP cuando se convierte en presidente, no deja de ser líder del PP o del PSOE o de Podemos. En México no, en México está prohibido en la Constitución. Mientras esté en la Constitución, respetémoslo. Queremos cambiarlo, a lo mejor vale la pena, pero que sea producto de una discusión muy profunda, de una reforma política muy profunda, que desde mi punto de vista sería muy bueno hacerla después de las elecciones de 2024, porque ahorita, como digo, ya no hay tiempo de una reflexión seria. El plan B no fue producto de una reflexión seria, ni de un diagnóstico, ni de una discusión. Fue producto más bien de una venganza, porque no se aprobó una reforma constitucional. Muchísimas gracias, maestro. Y precisamente, pues, una discusión profunda, ¿no? Esta parte en la que no nos dejemos ir por este sentimiento de lo que dijo inclusive el propio secretario de Gobernación de ya no vamos a negociar con nadie, que salgan las cosas como tenemos que ser. Bueno, pues parte del arte de la política es negociar con otras fuerzas, con la oposición, y que pues todos estemos más o menos representados. A ver, a nadie nos van a dar gusto siempre el 100%, pero que al menos parte de nuestras necesidades estén parcialmente representadas ahí y no que sean unilateralmente. Y a esto ya más agregaría que pues recordar que también ya de por sí los gobernadores, presidentes municipales, diputados locales y federales, así como senadores, hacen actividades como el informe de actividades gubernamentales, informe de actividades legislativas. Cada año lo hacen o cada vez que se acuerdan que lo tienen que hacer, ¿no? Y tienen un periodo específico, 7 días antes, 7 días después, para hacer campaña de los logros que han hecho. Entonces, tampoco es como que no cuenten con esos espacios. El tema es cómo se hace en el periodo electoral. Maestra Patricia, adelante, por favor. Muchísimas gracias a todos. Bueno, la vez pasada reflexioné un tanto en el modelo de comunicación. ¿Cuál sería? ¿Qué entenderíamos sobre el modelo de comunicación? ¿De qué manera, como bien nos decía Ernesto, pudo esto entrar por la puerta de atrás a una discusión legal importante?
porque lo que discutieron no era el modelo de comunicación social, sino lo que estaban discutiendo, lo que se discutió en este segundo plan, conocido como Plan B, es el concepto de propaganda gubernamental. Y el concepto de propaganda gubernamental lo que hizo fue definir o flexibilizar o redefinir, para no irnos hacia algún lado, redefinir lo que dice el artículo constitucional respecto de esto, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos dice? Aunque la Constitución no establece esto de esta manera, considera la propaganda gubernamental solamente como la que se realice con recursos públicos específicamente etiquetados para ese fin. Y además establece que las manifestaciones de los servidores públicos no constituyen propaganda gubernamental, sino un legítimo ejercicio de su libertad de expresión. A eso es a lo que yo me refiero con el falso dilema. Entonces, lo que hace este Plan B es establecer y acotar un concepto de propaganda gubernamental que trastoca los principios que tiene establecidos el artículo constitucional. ¿Y por qué? Porque entonces todas aquellas cosas que ya no es propaganda gubernamental, porque ya la definió con estos dos ejes, con estas dos intersecciones, entonces ya no se encuentra entre las limitaciones, lo normado, lo restrictivo y lo regulado sobre el modelo de comunicación política para los procesos electorales. Entonces, en eso, básicamente, esa es una de las cosas importantes, ¿no? Que para contestar la pregunta en qué consisten los cambios. Ahora, también, desde mi punto particular de vista, hemos monetarizado los recursos. Cuando decimos los recursos, de lo que nosotros hablamos siempre es de cosas de dinero contante y sonante. Pero los recursos, desde mi punto de vista, la discusión, no debieran de ser solamente los recursos monetarios, deberían de ser todos aquellos recursos que nos posibilitan en tener una posición, un acercamiento, una tribuna, ¿no? Un público, ¿no? Una imagen que desde el gobierno yo utilizo, ¿no? Y no son recursos monetarios, son recursos de otra naturaleza, y que estos recursos de otra naturaleza lo tienen todos los funcionarios públicos por la propia exposición que tienen de las obras, de las cosas, del gobierno. Entonces, valdría la pena un poco voltear a ver a qué nos referimos cuando hablamos de recursos, porque el medir los recursos, el establecer los recursos, el fiscalizar los recursos, de lo que nos habla es de un proceso de equidad. Pero lo que nos da la inequidad no solamente es el acceso a los recursos públicos, sino también el exceso de exposición que tienen algunos actores políticos dentro del sistema electoral, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido siempre, por ejemplo, y que ahora lo vemos exacerbado? Siempre ha habido intercambios particularizados para hacerse de los votos de los ciudadanos y se utilizan en esta promoción informes. ¿Cuál es la diferencia de lo que ocurría antes y de lo que ocurre ahora? Que antes se daban a través de programas, de instituciones que permitían tener una medición, tener una despersonalización, ¿no? No necesariamente tan clara, pero ahora al desaparecer todas esas estructuras intermedias, los intercambios particularizados o compras de votos, de conciencias o de lo que sea, se hacen de manera directa hacia un personaje central de la política. Y hay algo de lo cual se ha hablado muy poco de esta reforma electoral, y tiene que ver con la desconsideración que siempre tenemos a los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Y esto quiere decir que en esta nueva ley, en esta reforma se obliga a usar solo el 0.1% del presupuesto en publicidad para los gobiernos, en informar lo que las cosas están haciendo. Por ejemplo, la Asociación de Alcaldes de Ciudades Capitales se organizaron porque evidentemente deja en inequidad los diferentes niveles de gobierno, no solo para la participación electoral, sino finalmente lo que hace es dejarlos en inequidad para poder informar, ¿no?, a la ciudadanía, a sus habitantes, ¿no?, aquellas cosas que se han hecho. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí?
que se afecta con esta nueva ley la autonomía de los gobiernos municipales en el gasto público, y esa autonomía está fundamentada en el artículo 115 constitucional, y entonces esa es un daño colateral del cual no hemos hablado porque estamos todos inmersos en unas elecciones federales, estamos inmersos en el mejor de los casos en unas elecciones de gobiernos estatales, pero no volteamos a ver la parte subnacional. Y la parte subnacional también tiene la necesidad de tener un modelo, una propaganda gubernamental y una autonomía que les permita atender las necesidades de las poblaciones dentro de los municipios. Entonces, eso es algo que poca tinta se ha escrito sobre de esto, pero que trastoca, ¿no?, las interrelaciones que hay de los diferentes niveles de gobierno, a más que aunado a lo que nos decía nuestro compañero Ernesto, ¿no?, de todas aquellos extensión que debe tener el instituto, el INE, para poder realizar, ¿no?, los procesos electorales, pues ya no va a existir a la mano de la ciudadanía, ¿no? Ya no va a existir esta ciudadanización de las funciones del INE porque va a carecer de recursos. Entonces, lo que vemos es una concentración de las decisiones que pueda haber no solamente en materia electoral, sino también en materia de propaganda gubernamental, generando una pirámide donde existe mayores recursos para el gobierno federal que concentra y menores recursos entre más nos vamos alejando a los niveles subnacionales, y hay pocas cosas que se han hecho. Muchísimas gracias, maestra Patricia, por esta intervención. Y además otro tema, qué bueno que comenta el tema subnacional, porque de pronto se nos olvida, y yo creo que también al gobierno en el poder se le olvida, que a nivel subnacional no son un gobierno hegemónico, no son totalitarios. Y este tipo de leyes, como el de comunicación social, también aplicaría para los ejercicios locales, ¿no? Y voy a poner el ejemplo, por ejemplo, del PAN en Querétaro, donde ahí el PAN tiene una totalidad impresionante y demás, en donde la oposición no figura, donde la oposición con estas reglas, pues al menos se logra medio posicionar, pues ahora no va a ser posible si entrasen en vigor este tipo de reglamentos. Entonces, es un tema de poner un piso parejo o lo más parejo posible, como ya bien decía la doctora Andrea Samaniego, ¿no? Ya de entrada tienen un presupuesto diferente cada partido político conforme a su votación, ¿no? Pero de cierta forma, no poner más piedras de un lado que del otro y desbalancear esto que ha costado mucho trabajo, y que además las reglas con las que actualmente funciona el INE y nuestras elecciones fueron las reglas que dieron alternancia en 2018. Entonces, si nos permitieron dar alternancia, ¿por qué queremos ir hacia el pasado y retomar acciones que costaron mucha sangre por parte de la izquierda mexicana, el tener estos ejercicios de más o menos equidad política, ¿no? Es un poco incomprensible hasta que uno dice, bueno, es que cuando estábamos en oposición nos convenía esto, pero ahora que estamos en el poder ya no nos conviene esto y queremos otra cosa. Doctora Andrea Samaniego, para terminar este bloque 3, preguntarle, desde su perspectiva y también desde una... ¿Cuál sería la idea que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación para rechazar las reformas? Y también, ¿qué estrategias deberían de adoptar los partidos políticos en la oposición ante al menos estos dos temas, ¿no? Me parece que aquí de pronto nada más son reactivos y no proactivos los partidos de oposición, pero bueno, desde su perspectiva, ¿qué podría decirnos? Bueno, la Suprema Corte tendrá que revisar si este plan B va en consonancia con lo estipulado en el 134 constitucional acerca de los servidores públicos y acerca de la propaganda que pueden hacer los servidores públicos, y pues ya ellos, digamos, que determinarán o revisarán sí, yo creo que ahí, sobre todo esto de que no se debe de considerar propaganda gubernamental, toda aquella que un servidor público haga así como una libre manifestación de las ideas, pero
pues digamos que el 134 constitucional ahí es claro, o sea, dice que no debe de ser personal, no debe de incluir nombres, imágenes, símbolos que impliquen promoción personalizada de los servidores públicos, ¿no? Aquí se estila más como, no, yo la verdad creo en el proyecto de tal o cual candidato y entonces yo estoy pagando de mi salario, yo estoy pagando de mi dinero poner espectaculares para promocionarlo, ¿no? O sea, yo desde mi libertad, ese es el manejo que se está viendo, porque pues sí, evidentemente ellos como funcionarios públicos, eh, tienen que respetar la ley, ¿no? Bueno, o sea, leyes de servidores públicos, ¿no? Y eso es algo que también tendríamos que entender. Los servidores públicos tienen una normatividad específica, ¿no? O sea, sí son ciudadanos, pero son servidores públicos y ellos, digamos que solo pueden hacer lo que la ley les faculta, les mandata y tienen ciertas restricciones y una de ellas es que no pueden promocionar eh, sus preferencias, digamos, partidistas, no pueden estar haciendo campaña en horario laboral y todo, sin importar que eso puede ser un derecho ciudadano y eso forma parte de las prerrogativas de los derechos políticos electorales. Sí, eso es cierto, pero ellos son funcionarios públicos, entonces ellos tienen otro tipo de normatividad. Aquí quieren hacerlo ver como que pues, son ciudadanos antes que ser servidores públicos. Pues no, porque van alterando la contienda, van alterando este entramado que bien han expresado todos mis colegas, que ha sido un entramado de muchos años, de muchas luchas, de muchas abusos por parte de quien esté en ese momento, quien estuvo en ese momento gobernando, ¿no? Entonces, por eso es que se limita tanto la acción de los servidores públicos, porque si aún con estas leyes se están viendo estos fenómenos y se vieron desde 2006 o luego la campaña de Enrique Peña Nieto, después las campañas de los gobernadores, etcétera, si aún con la ley se observa esto, si no tuviéramos este tipo de diques, digamos, de contención, pues no sé, me imagino que ahí sí los recursos públicos irían para la promoción de candidatos a todo lo que da. Y es muy cierto esto entonces, bueno, la Suprema Corte va a tener que analizar si lo que se habla sobre propaganda gubernamental o que no se debe de considerar como propaganda gubernamental, estos ejercicios, digamos, ciudadanos de que son manifestaciones de personas servidoras públicas, ¿no? Que si eso es o no debiera ser considerado parte de la propaganda gubernamental, ¿no? Ahora, creo que la Suprema Corte, pues vamos a ver si con la nueva presidencia pues, por qué proyecto se decanta. Creo que más se van a ir por el lado de la estructura del INE que muchos de cómo se van a elegir a los nuevos consejeros, ¿no? Porque eso está estipulado claramente en la Constitución y tal vez no se vayan a meter tanto con estos temas de comunicación. Ahora, los partidos de oposición, ¿qué tienen que hacer? Pues ya desde que llegó Morena en 2018, buscar un modelo de comunicación, es que no responden, o sea, la comunicación de la oposición es nula, son completamente reactivos. Y digo, ya ahorita no es tan notorio, pero en 2018 parecía que Morena era el único partido gobernante y no es cierto. En ese momento, incluso si contábamos a todos los partidos de oposición, ellos tenían más gubernaturas, tenían más ciudadanos gobernados bajo sus distintos partidos políticos y no han sabido establecer una comunicación con su ciudadanía, ¿no? Entonces, más allá de si es o no es constitucional, también los partidos políticos de la oposición tienen que establecer estrategias claras para dialogar con su ciudadanía, porque de verdad que ha sido una constante 4 años de un monólogo del partido gobernante y que la ciudadanía, digo, que la oposición no ha sabido
sabido cómo responder, ¿no? Entonces, más allá de las reformas, creo que los partidos no gobernantes tendrían que ya estar pensando en ver cómo establecer vínculos con su electorado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Andrea. Maestro Ernesto, adelante, por favor. Pues sí, pues es un tema ahí de un gran reto, ¿no? Pues de cómo los políticos se comunican ahora, digamos, ¿no? Con la ciudadanía, con los más jóvenes. Pero yo insistiría en que, pues esta reforma no resuelve eso, porque, bueno, como bien decía Patti, la reforma no se hizo pensando en un modelo de comunicación política, sino con un fin muy específico que fue cómo pongo en la ley algo que el INE me prohibió hacer en la revocación de mandato. Y es muy curioso porque muchas de las cosas que están en el plan B justo parecen inspiradas en eso. Les pongo otros ejemplos. ¿Se acuerdan aquella súper polémica decisión de quitarle las candidaturas a Félix Salgado Macedonio y a Rubén Morón en 2021? Bueno, el plan B le va a prohibir ya al futuro INE poder aplicar una sanción de ese tipo cuando un precandidato no presente sus informes de gastos de precampaña. En otros temas de fisca también hay cosas que el INE había estado prohibiendo. Por ejemplo, los partidos políticos hoy, si no se gastan las prerrogativas para gasto anual ordinario en el año fiscal para el cual les fue entregada, tienen que devolverlo a la federación. Eso nunca le gustó a Morena. Y ahora en el plan B se establece que podrán hacer su guardadito. Es decir, si no te gastaste el gasto anual de 2023, te lo puedes gastar el 2024 en campaña o liberar recursos para gastar más en campaña. Entonces, tal pareciera que el plan B contiene todas aquellas disposiciones que incomodaron al partido en el gobierno en los últimos años, ahora se llevan a la ley para que sí se puedan cometer esas conductas que han sido sancionadas a lo largo de estos meses. Uno de esos temas es el de propaganda gubernamental y este asunto de qué pueden y qué no pueden decir los funcionarios públicos. Yo insistiría en que sí valdría la pena que el país se metiera en una discusión muy amplia, muy seria. Creo que ahí las universidades pueden aportar muchísimo, ¿no? Desde luego nuestra UNAM, en un debate profundo sobre cómo regular esto y cómo lograr esto que decía Andrea, ¿no? De cómo pones a los políticos en un contacto con los ciudadanos, en esta maravilla que sí nos dan las redes sociales, que es una comunicación más horizontal, no esta comunicación vertical del modelo tradicional de comunicación, de los medios masivos, ¿no? Sino donde realmente el receptor del mensaje se convierte también en emisor, ¿no? Que esa quizá es la parte más virtuosa hoy en día de las redes sociales, donde cada ciudadano es casi un medio de comunicación. Y sí, en ese nuevo, digamos, medio ambiente, o como dicen las personas que hablan de una manera más sofisticada, en ese ecosistema de medios, pues la regulación quizás sí se nos quedó ya corta, pero insisto, sería producto de sí sería materia para una revisión de las leyes, desde luego, pero pues no, como les decía, yo creo que ahorita ya no daría tiempo para la elección del 24 y creo que vale la pena reflexionarlo bien y ponerlo en leyes de manera adecuada, ¿no? Pero sí, y respetando esto de buscar, o más bien procurando esto, ¿no? Procurando que los ciudadanos vayan teniendo cada vez más garantizados sus derechos, ¿no? Es decir, que sea una reforma que amplíe los derechos de la ciudadanía, los derechos de la audiencia a información de calidad, que son temas que han abordado Patti y Andrea, cómo logramos que la ciudadanía tenga información de calidad en medio de un proceso electoral para tomar una mejor decisión. Creo que podrían hacerse muchas reformas al respecto, que desde luego no están contempladas en este famoso plan B. Muchas gracias, maestro. Maestra Patricia, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Yo quisiera partir de un punto importante en la evolución, digamos, de los procesos electorales en México.
para tratar de responder qué tiene que hacer ahora la Suprema Corte de Justicia. Y por otro lado, la estrategia de los partidos de oposición es mucho más complejo, ¿no? Pero digamos que en la parte de la Suprema Corte, que no es menos complejo, en la parte de la Suprema Corte de Justicia, recordemos que con la evolución y la supervisión de las normativas electorales, lo que hicimos fue judicializar la política, porque fuimos generando estructuras, instituciones, procedimientos, avales, fiscalizaciones en este robustecimiento de la legislación electoral que llevó a judicializar la política y los procesos electorales, de tal suerte que ahora corresponde, creamos el Tribunal Electoral, creamos una serie de instituciones que se encargaron desde el punto del marco legislativo de normar los procesos electorales y normar las interrelaciones que existían entre los diversos actores en los procesos electorales y de los actores en los partidos políticos, ¿no? Entonces, pero ahora tenemos una complicación grande, que la política llegó al Poder Judicial y eso nos lleva al nombramiento, la composición de la Suprema Corte de Justicia, estas reformas inacabadas que tuvo en algún momento y que trataron de una manera magistral todos los estudiosos ¿no? Fixamudio y demás, respecto del Consejo de la Judicatura Federal, que trataba de acotar algunas de las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia, y pareciera que ahora que escuchamos actores políticos estamos releyendo el resurgir, ¿no? De esas limitaciones que en algún momento le quisieron hacer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, regresando a la línea argumentativa de la judicialización de la política, a mí me parece, y retomando teóricos que tienen que ver con el actuar de los jueces, ¿no? El actuar de los ministros, que deben de tener dos criterios fundamentales y esperemos que así ocurran. Por un lado, el criterio de que no tienen más limitaciones y menos presiones y que están normados básicamente por la interpretación pura y neta de los textos legales. No deben de considerar ningún otro elemento que esté fuera de los textos legales y su propio criterio de la interpretación de estos textos legales. Si la Suprema Corte de Justicia se mantiene en este ámbito y en este encuadre, tendremos una resolución, cualquiera que ésta sea, que estará apegada a derecho y esperamos y deseamos que así sea. ¿Cuáles son los criterios que yo veo que va a discutir la Suprema Corte de Justicia, más allá de todas las narrativas a nivel de medios, de ciudadanía y de tinta académica que hemos dejado durante todo este tiempo de la discusión de la reforma y del año pasado y del Plan B? En primer lugar, tiene que discutir la neutralidad estatal. ¿Por qué la neutralidad estatal? Porque cuando estamos hablando de los diferentes órdenes de gobierno y cuando estamos hablando de los poderes federales, tenemos que atenernos a la neutralidad estatal, porque esta neutralidad estatal se puede manifestar en el ejercicio de en el caso del sistema político mexicano, de aquellos que detenten el poder ejecutivo por ser no necesariamente el más importante, pero sí el más visible, que influye en la narrativa comunicativa de todo este ecosistema, ¿no? El segundo, la neutralidad de los servidores públicos, el principio de imparcialidad para que los recursos que ellos tengan a su cargo se apliquen con responsabilidad y sin influir en la contienda electoral, ¿no? Y en este mismo punto, que la obligación de esta propaganda gubernamental que se difunde en cualquiera de los niveles de gobierno solamente sea de carácter institucional, que tenga fines informativos, educativos o de orientación social, ¿no? Y la prohibición, evidentemente, que ya hemos mencionado todos, de que ésta incluya nombres, imágenes, voces, símbolos o que promueva de alguna manera la imagen de los servidores públicos. Y ahí sería el segundo punto. El tercer punto, y que tuvo la reforma de 2017, es evitar que otros actores entraran en la contienda electoral. Y en ese entonces, el contexto decía que esos otros actores que se visibilizaban con mayor impacto eran los medios de comunicación.
Yo no sé si ahorita tendríamos que revisar porque esos actores no necesariamente ya son los medios de comunicación, dado el nivel de inseguridad y la inserción del crimen organizado en todas las estructuras, por lo menos financieras y productivas. En muchas, no diría todas, afortunadamente no, en las estructuras financieras, productivas, incluso dentro del tejido social de las propias comunidades a muchos niveles subnacionales, ¿no? Ese sería el tercer punto. El cuarto punto sería poner, que tendría la Suprema Corte de Justicia, poner por encima el interés público del derecho privado de la libertad de expresión que tiene cada uno de los ciudadanos, entendidos servidores públicos. Entonces tendría que evaluar el interés público por encima de los derechos particulares de las personas. Y el último punto, que sería el número 5, es respetar el sistema federalista, con eso que les mencionaba, de los municipios. Para mí esos serían, en términos normativos de discusión estrictamente legal, que daría y con las cuales yo quiero pensar que tendrían puntos importantes o serían puntos nodales de las tesis que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque la Suprema Corte no discute los medios, no discute las narrativas, no discute las percepciones, al menos eso esperamos, ¿no? No discute las percepciones, no discute los enfrentamientos, no discute otras cosas más que únicamente el ámbito constitucional de la validez o no normativa de los planteamientos que existen, y además de todo este andamiaje normativo y este nivel normativo jerárquico que existe de afectaciones y de respetos y de equilibrios que existen normativos entre los diferentes actores políticos. La estrategia de los partidos políticos de oposición. Ser un partido político de oposición tiene unas ventajas. Y esas ventajas, al ser partido de oposición, es que no están, digamos, en el ojo del huracán de la evaluación ciudadana de la eficiencia gubernamental, aunque algunos en distintos lugares son responsables de gobierno. La estrategia de los partidos políticos en este momento y en el caso de la reforma electoral, lo mejor que pueden hacer es atenerse y fortalecer en aras, ¿no?, del sistema electoral, en beneficio del sistema político, atenerse a las determinaciones legales, jurídicas, procesales que se den en la Suprema Corte de Justicia respecto del mantenimiento de los 5 puntos que yo les decía, y dejar de estar abonando con narrativas, ¿no?, que contrapongan a los diferentes actores, y atenerse a lo que la Suprema Corte determine, y en dado caso irse al terreno de lo legal, y en el dado caso que no estén conformes con las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia, siempre existen las posibilidades de la apelación, porque es el único camino que les queda, porque aquí no hay ningún partido que pueda quedar exento de todas aquellas críticas y de todos aquellos manejos y de todas aquellas corruptelas y de todos aquellos malos procesos, que pueda tirar la primera piedra y sentirse libre de todas estas cuestiones frente a la ciudadanía. Yo le sugeriría a los partidos políticos de oposición que se vayan al estado normativo y que fortalezcan desde la oposición, ¿no?, los criterios normativos. Es claro, evidentemente, que esto es verdaderamente un sueño guajiro, porque también los sistemas de poder que no electorales nos llevan a entender, y Morena lo entendió muy bien, el partido en el gobierno ahora presidencial, nadie tiene el poder para hacer normas que le permitan perderlo, ¿no?, que lo orillen a perderlo. Entonces es la naturaleza del ejercicio del poder, y por eso es muy importante tener los órganos garantes del ejercicio democrático, porque si la naturaleza de los propios actores políticos es llegar al poder y tratar de mantenerlo, son estas estructuras construidas para perfeccionar nuestra democracia las que permiten que esas contiendas y que ese poder transite de una manera pacífica, a lo mejor no tan pacífica, de una manera institucional, de una forma ordenada, y que le dé un horizonte, discutibles muchas cosas, perfeccionables muchas cosas, pero que pueda dar a la sociedad mexicana un horizonte institucional de construcción, de mantenimiento y de perfeccionamiento de la democracia. Muchísimas gracias, maestra. Y sí, precisamente
A ver, los partidos de oposición lamentablemente no tienen una autoridad moral para que en la narrativa vayan a ganarla, porque pues, si están libres de cualquier pecado, pues que tiren la primera piedra, como usted decía precisamente, ¿no? Esta parte en la que más bien los medios de comunicación en algún momento ya les enseñaron el camino a la oposición de cómo desarticular la narrativa de alguien que la controla todos los días, y fue hacer vacío en el momento en el que los periodistas dieron la vuelta, dieron la espalda, no asistieron a la mañanera o no hicieron ninguna pregunta. Ahí fue cuando pues ya no tiene este eco o esta réplica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí me parece que la oposición tiene un gran trabajo para volverse realmente una oposición, porque nada más son muy reactivos, como también ya decía la doctora Andrea Samaniego, y el gobierno en el poder hoy debe de entender que tiene una responsabilidad a no repetir los atropellos que cometieron otros partidos en el pasado. No es su responsabilidad, porque ellos presentan un cambio, presentan una transformación, y eso implica pues no volver a los mismos mecanismos de antaño, ¿no? Retomando un poco lo que comentaba también el maestro Ernesto, pues dejemos de hacer también leyes a contentillo, ¿no? Yo parafraseando esto, en lugar de tener leyes que construyan a largo plazo a nuestra democracia, que la fortalezcan, pues estamos pareciendo pues muy pues me hicieron esto en algún momento, por ejemplo, como cuando se adelantó la elección del secretario general del INE, ¿no? Sintió así el presidente que le habían ganado el mandado, y se enoja y ahora va directamente, y es una riña personal, por ejemplo. O sea, ya ni siquiera es una lucha institucional, se ha personalizado y de paso, pues atropella la democracia, ¿no? Pensemos, y creo que esta sería una reflexión para todo el público, ¿qué pasaría? Vamos a suponer que está bien difícil, dijo la maestra Patricia, es un sueño guajiro. Vamos a suponer que la oposición gana en el 2024 y estas reglas que hoy se quieren aplicar pasasen. Entonces el PAN o el PRI, ¿no? Depende, aunque ya dijeron que será el candidato del PAN, ¿no? El que quede para elecciones del 2024, tendría todas estas armas, tendría todas estas herramientas para no volver a dejar tan fácilmente que Morena se posicionara como oposición. Entonces, habrá que ser mucho más demócratas, y si bien un fin último de la conquista del poder es mantenerlo y hacerlo más grande, pues no de por medio con el atropello de derechos humanos y de democracia, porque ¿qué pasaría si todas estas reglamentaciones a favor del gobierno en el poder hoy mañana caen en manos de cualquier otro partido político, ¿no? Creo que al final quien termina a la mitad y lastimado es la ciudadanía, la participación de la misma, y por ende la democracia y los derechos humanos. Les quiero agradecer muchísimo a los tres por sus participaciones. Hemos tenido una grandiosa hora y media de participación. Habíamos dicho 1 hora al inicio de este webinar, pero siempre nos lleva a hacer reflexiones, y que aquí van saliendo hasta más temas. Decimos, bueno, pues habrá que hacer una mesa de esto en específico, o una mesa de esto, o hacer un análisis serio y profundo, y hasta, ¿por qué no?, documentos de trabajo de cómo abordar temas de comunicación en el ecosistema digital, por ejemplo, ¿no? Para eso, pues estaremos aquí abiertas las puertas de Cátedra Madero para trabajar en ello. También comentarle al público que estaremos realizando mesas de análisis sobre la elección de consejeros. También seguiremos hablando de lo que ya fue aprobado el día miércoles, ayer, por parte del Senado, y cómo se va desarrollando todo esto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que bueno, se interpondrán seguramente muchas acciones legales para pues evitar al menos su aplicación, que esta normatividad no aplicará seguramente para elecciones 2023, y pues también habría que ver los tiempos con los que se están jugando para ver si entran o no en 2024, que ya también se ve un tanto difícil, pero bueno, ahí el juego de ajedrez y de los tiempos dentro de la política. A nombre del comité académico y el consejo directivo de esta cátedra, así como del doctor Fernando Castañeda, yo les agradezco muchísimo la participación a los tres, doctora Andrea, maestro Ernesto, maestra Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos. Maestro Francisco Morales, gracias siempre por estar aquí en cátedra, y nos vemos la siguiente semana a las 5 de la tarde en una transmisión más de la Cátedra Francisco I. Madero. Muchísimas gracias. Hasta luego.